Bien, buenas noches. Bienvenidos a la clase número 3 del curso Árbol de la Vida. En este punto vamos a darle continuidad a la clase previa y vamos a estar hablando sobre el Sipsum Aleph o la primera autocontracción y vamos a estar analizando diferentes aspectos del universo del Adam Kadmon. Bien. Notas previas ante este estudio, notas vinculadas con todo lo que vimos en la clase de la semana pasada. Llegamos a las conclusiones de que no podemos hablar de deseo dentro del infinito, puesto que para que exista el deseo debe de existir un vacío, y ese vacío propiamente tiene que ser llenado. El infinito, según lo que hemos estudiado, por definición, no requiere de ninguna forma ser llenado. El infinito crea entonces el universo por voluntad, ¿ok? Por voluntad propia, no por deseo o carencia. Es una cuestión de voluntad. Es importante entender que el concepto voluntad en hebreo es ratzon. Vamos a colocarlo aquí en el chat. Ratzon. No hace referencia dentro de la Kabbalah al concepto común o convencional de voluntad que nosotros tenemos. Cuando hablamos de Ratzon, nos referimos a la virtud que reside en el nivel de Keter en el árbol de la vida. Una vez ingresemos al árbol de la vida propiamente, van a poder identificarlo. Pero esta no es la voluntad común que conocemos, sino que es un concepto utilizado para definir puntualmente la toma de una decisión que es como una especie de salto al vacío. Y este concepto, salto al vacío, en Kabbalah tiene una definición que es diluk. Vamos a colocarlo aquí también para que usted pueda tomar nota. Cuando hablamos de este concepto diluk dentro de la sabiduría de la Kabbalah, como refiriéndonos a salto al vacío, no es de forma literal un salto al vacío, sino que hace referencia a la toma de una decisión. La toma de una decisión, pero no de cualquier forma, sino con plena certeza, sin ningún tipo de duda en la toma de esta decisión. Puede que después de que tome la decisión usted dude, pero al momento preciso de tomarla y de accionar en ella, no duda ni piensa más de lo debido, sino que se determina a sí mismo una cosa y esta le es firme, como declara el libro de Job. Ahora, en el infinito vamos a encontrar un razón, vamos a encontrar una voluntad absoluta, una voluntad plena, porque no hay ningún tipo de duda en crear no solo nuestro universo, sino el resto de universos que nosotros no conocemos, de los cuales no podemos decir absolutamente nada porque no les conocemos, no estamos interactuando directamente con ellos. Sin embargo, este universo en el que nosotros nos encontramos, a partir de la sabiduría del Kabbalah, podemos declarar que ha nacido a través de un sistema de autocontracción. Y esta declaración de que el universo en el que existimos ha nacido a partir de una autocontracción es una paradoja. ¿Ok? Es una paradoja. Y como paradoja hay que entender algunas cosas al hablar de autocontracción. En la Kabbalah, la única verdad es la paradoja como tal. Cuando hablamos de paradoja, siempre la mente racional
va a ver las paradojas como una contradicción que tenemos que solucionar a través, obviamente, del pensamiento racional. Sin embargo, la Kabbalah va a percibir la paradoja como el fundamento de la realidad, pero también como la oscilación, ¿sí? Y va a presentar que la paradoja general de nuestra existencia inicia en el Sipsum o la primera autocontracción. Hasta este punto, ¿me están siguiendo? Perfecto. Cuando nosotros hablamos de autocontracción, ¿a qué nos referimos? Tenemos en pantalla una imagen con la cual intentamos representar de forma gráfica y extremadamente limitada al infinito, como su naturaleza en una constante expansión infinita, que conceptualmente lo pudiésemos explicar así, pero sabemos que en el punto de lo real, la expansión en sí misma requeriría espacio y el espacio como tal no existe dentro del infinito. ¿Ok? Creo que ya esas contradicciones las tenemos claras de la última clase. Ahora, para hablar de autocontracción, ¿qué es autocontracción? Vamos a definir este concepto de forma dinámica, de forma práctica, para que podamos desarrollarnos. Cuando hablamos de autocontracción, nos referimos puntualmente al exilio del infinito. Es decir, el exilio del infinito, el exilio de Dios de su propia esencia. Pudiéramos resumirlo de esta manera. El infinito yéndose, retirándose de sí mismo, abandonándose a sí mismo para crear un espacio vacío, pero vacío de qué? Vacío de sí mismo. ¿Ok? Por eso decimos autocontracción. Es el infinito retirándose del infinito, o Dios yéndose de Dios. Bien. Para que ese exilio se pueda dar, es importante entender que debe existir dentro del propio infinito un choque, lo cual es una contracción brutal, una super contracción, porque estamos hablando de un choque dentro del infinito. Es algo que excede nuestra capacidad mental. Así que ya podemos ir haciéndonos una leve y superficial idea de cómo sería. Entonces, el infinito como tal, como vemos en pantalla, es una super expansión ilimitada. Mírenlo ahí, en sí mismo, expandiéndose en sí mismo hacia todas las direcciones sin dejar nada vacío de sí mismo. Este es el infinito, el Ein Sof. Ahora, no pudiésemos hablar de expansión, como les decía, porque él mismo no se expande a ninguna parte si pensáramos en movimiento, porque lo ocupa todo. ¿Hacia dónde se va a mover? Imagínense el infinito diciendo, yo mismo, permiso, yo mismito, permiso para pasar yo. O sea, no tiene lógica. Ahora, tampoco pudiésemos decir, ¿verdad? Esto porque no hay espacio, como les decía, puesto que la luz infinita, el Or Ein Sof, lo ocupa todo. Y estas son conclusiones a las cuales llegamos en la última clase. Esto nos lleva directamente a considerar que se va a producir una alta concentración de energías en el infinito en un punto fijo, como usted puede ver en la imagen. Hay un punto fijo donde aparentemente hay una alta concentración de energías. Si hablamos de que se produce una alta concentración, debería haber espacio, porque
el hecho de que energías se concentren en un punto nos va a implicar movimiento, pero en el infinito, vuelvo y repito, no hay espacio, entonces, ¿cómo se va a mover? ¿Cómo sería? Entramos a la última parte de la clase pasada. En el infinito, a la hora de hablar del infinito, no hay presencia de energías, sino de, vibraciones. Recuerden, vibraciones, pueden participar en el chat. Las vibraciones son las que chocan entre sí. Y esto es una contradicción vibracional con la cual va a dar lugar a la existencia de lo que llamamos boxina di Cardinut, lámpara de oscuridad. Así que es una especie de autoperforación del infinito en sí mismo, donde las vibraciones van a cambiar de categoría y ya no van a ser llamadas vibraciones, sino que van a pasar a ser entonces energías. Acabamos de conectar la clase pasada con lo que vamos a desarrollar a partir de este momento. ¿Todos han entendido hasta este punto? Voy a detenerme una y otra vez a hacer esa pregunta sobre si se ha entendido hasta este punto en el que me encuentro. Vamos a hablar ahora de Sipsum Aleph. Aleph porque es la primera, ¿ok? La primera contracción, por eso le vamos a llamar Aleph. Ya dijimos que en el infinito no hay energías, hasta este punto no hay energías, hay vibraciones, ¿ok? Hay vibraciones. Tenemos vibraciones, dijimos la semana pasada, altas, que las vamos a representar con el color azul, porque son las vibraciones masculinas, y vibraciones bajas, que las vamos a representar con el color violeta, que son las vibraciones femeninas. Estamos en el infinito, ¿verdad? Las vibraciones altas con las vibraciones más bajas van a chocar. Y va a suceder que las vibraciones altas, mírela allí, cuando chocan con las vibraciones bajas, van a desarrollar una curvatura. ¿Ok? Una curvatura. Ahorita les voy a poner una imagen donde lo que les explico conceptualmente lo vamos a representar. Esta curvatura que va a desarrollar las vibraciones altas va a ir creando ondas, cada vez buscando ser más amplias, porque lo que va buscando la vibración alta es expandirse. Ahora, va a suceder que las vibraciones bajas van también a generar una curvatura al chocar con las vibraciones altas. Pero la dirección entre las curvaturas va a ser contraria. Recordando, el azul, vibraciones altas. El violeta, vibraciones bajas. Si miramos, al chocar las vibraciones altas con las bajas, las altas crean una curvatura para expandirse, pero las vibraciones bajas se integran, a la curvatura de las vibraciones altas de forma contraria. ¿Están viendo las flechas? Miren, la flecha blanca inicia la curvatura que va creando las vibraciones altas y vemos cómo entonces las bajas se integran, pero ellas van creando una curvatura que es más cerrada. ¿Pueden ver que es más cerrada? Entonces, miren esto.
ustedes pidieron más gráficos y yo tengo desde las 2 de la tarde. No he cenado haciéndoles esto, así que prestenme atención. Porque le he dado mente a cómo usar todo lo que es la parte de la geometría en pro de estos conceptos. Miren, vamos a ver que las vibraciones bajas entran en una secuencia inversa a la de las vibraciones altas. ¿Sí? Y se empiezan a ramificar en cientos de curvaturas. Pero está sucediendo algo. Las altas curvaron al chocar con las bajas, de modo que buscan ¿qué? Expansión. Pero las bajas curvaron de forma contraria al chocar con las altas, de modo que están restringiendo la expansión que la vibración alta está buscando. ¿Sí? Curvan al contrario y siguen chocando. Esta verdad cosmogónica que nosotros tenemos y frente a nuestros ojos también va a revelar, y esto es muy importante, cómo nosotros como fractales del universo desarrollamos o se da en nosotros el movimiento de nuestra estructura psíquica. Porque recuerden que dentro de nosotros vamos a encontrar esta misma forma, pero no con vibraciones, sino con energía. Y eso ya lo vamos a entender. La vibra baja o femenina, ¿qué está haciendo? Está intentando frenar, restringir la expansión de la vibra alta masculina. Entonces, mientras la vibra alta está buscando expandirse, la femenina, por el contrario, la va forzando a restringirse dentro de la expansión que ella busca. ¿Sí? ¿Están viendo? ¿Qué va a suceder? La Kabbalah, al hablar de esto, habla de vibra alta, vibra baja, potencia masculina, potencia femenina. Pero este mismo concepto usted lo puede encontrar en la física, cuando hablamos de materia y antimateria. ¿Sí? Si usted ha leído sobre física, va a encontrar esos conceptos de materia y antimateria, y usted lo va a entender desde la Kabbalah de esta forma, porque al chocar estas vibraciones va a suceder que se crea una especie de espiral, y a su vez se forma en el núcleo de la espiral, se va creando como un agujero, un vacío, ¿sí? Es decir, al curvar de forma contraria y chocar, es como que el masculino dice, vamos a ponerlo así, el hombre dice, yo voy a hacer esto, y la tipa dice, no, por ahí no. Y él intenta hacerlo por el otro lado, y ella dice, no, por ahí no. Y se van en esa danza hasta que se crea un vacío. Va a suceder algo. La vibra baja o femenina está intentando frenar, como les decía, pero no lo logra. No logra frenar la expansión. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que no lo logra? La Cábala nos enseña que si la vibra femenina hubiese logrado frenar la expansión de la vibra masculina, hubiéramos vuelto al infinito. O sea, todo hubiese vuelto a este punto, porque hubiera permanecido en una armonía. ¿Sí? Todo en completa armonía, pero no fue así. Sino que lo que sucede es que si la curvatura de la vibra o potencia masculina es enfrentada por una curvatura de igual potencia, de igual fuerza, se mantiene una correspondencia simétrica.
Por eso les decía que en principio se hubiese quedado igual, hubiese vuelto al infinito. Ese enfrentamiento hubiese dado lugar a lo infinito de igual forma. Pero, ¿qué va a pasar? Hay momentos, y esto aplica para todo, de asimetría, ¿sí? Como este punto, donde las altas curvan a las bajas y se crea toda esta danza de vibraciones. Ahora, en un punto, la materia, o sea, la vibra alta, vamos a llamarle así para dar desde la parte física, materia, antimateria, y la antimateria, que sería lo femenino, se mantienen constantes. Esa constancia entre el flujo de ambas sostiene simetría, sostiene el infinito. Pero en los puntos en los que sucede lo contrario y se crea esa simetría, va a pasar que la potencia femenina o antimateria, en esencia, aunque nosotros dijéramos en este momento, se ve como que al final el masculino siempre se expandió, ¿sí o no? Porque pareciese que la vibra masculina ganó, pero en esencia la potencia femenina o la antimateria no es derrotable. En absoluto, no es derrotable en absoluto. Pues aún ella va a seguir siendo necesaria, porque su labor, que dijimos la semana pasada, es restrictiva. Y en otro punto, que no es visible, que lo pueden ver aquí en la gráfica de al lado, cuando ven la espiral ya de otra forma, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que hace que se mantenga esa forma hacia adentro? Degradando cada vez más, restringiendo cada vez más la vibra masculina. Es la vibra femenina la que hace eso. Es ella la que hizo eso. ¿Qué va a suceder? Hay un punto en el que ella logra que la curvatura masculina sea restringida a través de ir doblando la curvatura hacia adentro, cada vez más en forma de espiral. Y lo femenino desde adentro va cerrando cada vez más lo masculino. Por eso es que el masculino se fue abriendo, pero el femenino entró y lo fue alando hacia adentro de sí mismo hasta restringirlo. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Hay un punto dentro de esa restricción que la vibración alta o vibración masculina se ahoga en esa restricción de lo femenino. O sea, llegó a su clímax. Y cuando llegó a ese clímax, explotó. Yo lo cuento muy dinámico, porque si se los cuento y se los explico como está en el libro, ustedes se quedan como que... De hecho, el Zohar lo dice de una forma muy arquetípica. Y vamos a ver un punto de eso, de lo que declara el Zohar ahorita. Pero en ese momento que explota, señala Kabbalah, a causa de tanta restricción, la expansión del masculino es indetenida. Tanta restricción llevó a un punto que la energía era tan potente que no pudo ser contenida y explotó toda esa fuerza. Es decir, ella llevó esta macroespiral masculina, una microespiral de restricción, a un punto no cero, pero vamos a representarlo de esa manera. Y en ese punto, usted se imagina toda esta fuerza contenida en ese punto. Cuando explota, va a suceder que se va a expandir
¿Por qué? Porque la expansión del masculino es proporcional, enseña la Kabbalah, al cierre o a la restricción femenina. Y aquí quiero hacer un alto para poner un ejemplo de cómo este estudio macrocósmico que estamos haciendo, que el árbol de la vida primero se estudia de forma macrocósmica. Por eso empezamos por la creación del universo y a partir de allí, entonces lo llevamos al microcosmos y lo podemos usar para el estudio de la psique y del cuerpo y demás. El texto del Bahir enseña que la mujer es el último límite del hombre. Miren ese punto. Ahorita estamos en el infinito. Aquí no hay género sexual, aquí no hay energía, es pura vibración. ¿Y qué estamos viendo? La vibración femenina restringiendo la vibración masculina. Es la presión femenina que lleva a un nivel restrictivo muy alto a la vibración masculina, de modo que la vibración masculina no resiste su propia fuerza y explota en búsqueda de esa expansión. Esa explosión es a lo que llamamos Sitzum Aleph. Esa es explosión, aquí representada en este gráfico de 1000 años de antigüedad. Entonces, la vibración, cuando explota, va a pasar algo. Esa explosión, señores, va a llevar a que lo que hasta ese momento era vibración masculina y femenina se transforme en otra cosa. En esa explosión se crea lo que le llamamos boxina di Cartinut, ¿ok? La lámpara de oscuridad. Pero allí, a partir de allí, ya no vamos a hablar de vibración masculina y femenina. Ahora la vibración allí se transforma en energía. ¿Ok? En energía. Un ejemplo práctico a nuestra realidad, las parejas cuando no tienen buena comunicación. ¿Por qué? ¿Qué explicamos? A esto, ¿cómo le llamamos la clase pasada? Una contradicción. La contradicción que generó la autocontracción. Pero ¿qué pasó? Esa contradicción luego, esta contradicción genera ¿qué cosa? Dijimos la semana pasada. Busquen en sus notas. Quiero ver qué tanto estamos anotando. Copulación. Esta contradicción dio lugar a una copulación, donde al final esa copulación da lugar a una autocontracción. ¿Para qué? Para que el resultado de esa copulación se manifieste. ¿Ok? Bien, vamos bien. Veo que están activos allí.
Ahora, dentro del desarrollo del Sipsun Aleph vamos a encontrar algo. Es en este punto, en el Sipsun Aleph, donde la autocontracción, ese proceso va a dar lugar al mal, va a revelarlo. Vamos a ver ahorita cómo. En la Kabbalah, cuando hablamos de la energía, en la Kabbalah, energía va a ser el resultado de un alto nivel de restricción autocontrayente de las vibraciones. Repito, en Kabbalah la energía va a ser el resultado de un alto nivel de restricción autocontrayente en las vibraciones. Explicado en el proceso que acabamos de ver. Por lo tanto, es inimaginable. Aquí aparece la lámpara de oscuridad, que es en la lámpara de oscuridad donde vamos a encontrar materia y antimateria. Es ahí en Boxinadikatinu donde vamos a encontrar energía masculina y femenina. Es a partir de allí. Por eso es que los físicos dicen, y es bueno que usted investigue, porque ahora conociendo usted lo que la Kabbalah enseña en la Maseh Bereshit, en la obra de la creación, que es lo que estamos estudiando, usted se va a dar cuenta que ellos alegan, los científicos, que hubo una expansión deslimitada del universo en pocos segundos. Hoy día, de hecho, se afirma que el universo se expande a 300.000 kilómetros por segundo y que se sigue expandiendo a esa velocidad a causa de aquella primera explosión que se dio. Así lo explica la ciencia. Por eso es que la sabiduría de la Kabbalah entra en congruencia con la teoría del Big Bang. Pero no solo con ella, hay otras subteorías allí que conectan muy bien con esta propuesta. Y bueno, la Kabbalah no hace una propuesta, la Kabbalah afirma dentro de sí misma esta teoría. Ambas potencias vibracionales, masculina y femenina, trabajaban en el infinito para construir el universo. Ambas buscaban el mismo objetivo, ¿ok? Pero tenga claro que ninguna pensaba en la otra, trayéndolo al plano personal. ¿Sí? Si nosotros observamos, vamos a ver que va a suceder algo. La potencia masculina explota y se expande. La expansión es masculina y su energía expansiva también es masculina, ¿ok? Como usted puede ver en el gráfico más pequeño que está aquí al lado, las ondas de expansión, ¿las ve? Usted ve presente el color azul porque es la energía masculina la que explota y es ella la que se expande. Así que la expansión en sí misma es masculina, perdón, la vibración es masculina, es la que explota, es ella misma la que se expande. Así que es la energía masculina propiamente la que va a empezar a expandirse. Sin embargo, vamos a ver que sigue presente el color violeta. ¿Por qué? Porque el femenino no explota. Él sigue restringiendo. Pudiéramos decir explota, pero no explota. ¿Por qué? Porque los límites de esa expansión que está teniendo la energía masculina son el femenino. El femenino sigue presente en los límites más profundos del universo.
¿Entendieron eso? Es decir, primero lo femenino contrae, como estamos viendo en pantalla, de la forma más brutal y profunda. Pero luego, a causa de eso, hace estallar lo masculino. De modo que la vibración masculina empieza a expandirse ahora ya no como vibración, sino como energía, hasta que va bajando la velocidad expansiva. ¿Ok? Y es en esa bajada, en esa degradación de su velocidad expansiva como energía, que se hace presente, ¿qué cosa? La vibración femenina ahora como energía femenina, limitando la expansión de la energía masculina en el universo. ¿Ok? No explota, explota en un espacio que lo contiene y lo limita. Vamos a ubicar los conceptos para que no se les enrede la idea. No explotó en un espacio. La vibración masculina es el propio espacio y la femenina son los límites de ese espacio creado. ¿Ok? Solo que ahora, a partir de ese punto, ya no es ni vibración masculina ni vibración femenina. Es energía, porque estamos hablando de una expansión. Aquí empieza la base del Sipsun Aleph como tal, pero también viene el punto más complejo donde conectamos con lo que luego estudiaremos, que es el Sipsun Bet. ¿Qué va a pasar? La potencia masculina o vibración masculina en realidad empezó a entrar con mucha fuerza al transformarse en energía y al ser una explosión y a partir de una explosión transformarse en energía. Esta energía o luz divina va a entrar con mucha fuerza y al entrar con tanta fuerza va a suceder que a esos límites que la energía femenina le había puesto, ¿qué va a pasar? Esas restricciones también las va a romper. También las va a romper. Es decir, la luz entra al universo, pero al entrar, al crearse el universo, ya no hablamos de vibración, hablamos de energía. ¿Qué va a pasar? La energía se va a degradar en diferentes niveles que le vamos a llamar sefirots o dimensiones. Es decir, la luz divina en la vibración, como vibración, ¿qué va a pasar? Viendo fuerza masculina y femenina. Pero ahora que se transforma en energía a partir de esta restricción extrema, de esta autocontracción, se va a crear diferentes grados de esa energía. ¿Ok? Pero los límites internos de la energía femenina sobre esa energía masculina también, debido a la fuerza de la energía masculina, se van a ir rompiendo. ¿Cómo vamos a explicar esto? ¿Cómo vamos a explicar esto? Vamos a ver un ejemplo dentro de un árbol de la vida, un pequeño árbol de la vida. Vamos a notar en este ejemplo sobre lo que es la diferencia vibracional. Pero, vamos a hacerlo siguiendo el ejemplo del cabalista Aryeh Kaplan, que es quien trae esta propuesta de este primer árbol, donde, muy importante, esto lo aprendí, cuando lo aprendí dije, wow, lo he estudiado,
Resulta, señores, que el árbol de la vida en su origen no consta de 10 dimensiones, sino de 4. No estamos hablando de 10 sefirot en su origen, sino que hablamos de 4. ¿Sí? Y vamos a desarrollarnos toda la siguiente sección en torno a ese punto. Miren acá. Y presten bastantita atención. El primer árbol se va a componer de esta manera. Primero tenemos una matriz, ¿ok? Una matriz donde van a estar presentes las energías en simetría, en pleno equilibrio. Esa matriz le vamos a llamar Galgalta, ¿ok? Galgalta, que quiere decir el cerebro de Dios. De ahí ramifica el concepto Gólgota, ¿ok? Bien. En Galgalta, que va a corresponder a Keter de Adán Catmón, ¿ok? Keter de Adán Catmón. En Galgalta vamos a encontrar, ¿qué cosa? ¿Por qué les coloqué esta flechita aquí? Quiero que entiendan algo. Yo les recomiendo hoy escuchar y luego lo ven y toman nota. Si miran, le coloqué las flechas señalando hacia adentro de Galgalta y no saliendo. Porque quiero que entiendan que es dentro de Galgalta que vamos a encontrar las energías en plena simetría, en pleno equilibrio. Es la unión perfecta, ¿ok? De lo femenino y lo masculino. Como cuando nosotros diferenciamos potencia masculina de vibraciones altas y la intentamos diferenciar dentro de Galgalta y la extraemos, ¿cómo le vamos a llamar a esa potencia masculina, a esa alta vibración? Ofma de Adán Catmón, que es la potencia masculina dentro de Galgalta. ¿Ok? Pero ese somos nosotros para diferenciarlo a través de nuestra mente. Dentro de Galgalta tenemos también lo femenino como vibración baja. A esto le vamos a llamar a lo femenino, esa vibración o potencia femenina, Binah de Adán Catmón. Ambas están presentes ¿dónde? En la matriz. En la matriz. Y ahí en la matriz están en perfecta sincronía. No lo podemos diferenciar de forma real, por decirlo así, porque están en Galgalta en sincronía. Lo hacemos desde nuestra mente racional. ¿Cómo? Diciendo, en Galgalta hay infinitud de vibraciones bajas y hay infinitud de vibraciones altas. Estas dos infinitudes tocan. Vamos a hablar lo mismo que hace un rato, solo que ahora para crear el árbol primordial, por decirlo así, ¿ok? Estas dos infinitudes chocan. Aquí de nuevo les puse ese micro choque. Acá se los había puesto en grande, ¿ven? Chocan entre sí. Y al chocar, dan lugar a la lámpara de oscuridad del universo. Moshe Cordovero, Rabí Moshe Cordovero, le va a llamar al resultado de ese choque
¿verdad? A lo que se va a crear en la lámpara de oscuridad, a ese universo, Moshe Cordovero le va a llamar Malhut de Adán Kadmon o Malhut de Ein Sof. Es decir, este universo, Malhut quiere decir reino. Este universo, Malhut de Ein Sof o Malhut de Adán Kadmon, va a ser el reino. Y el infinito, el Ein Sof, va a ser el rey de un reino. Antes de ese choque, en sí mismo, no había nada ni nadie sobre qué reinar, sobre qué dirigir, a qué influenciar, a través de qué revelarse, nada. ¿Ok? Entonces, el primer árbol en esencia tiene matriz. Estamos, repito, en el universo del Adán Kadmon o del Ein Sof. Tiene matriz que va a ser Keter. Tiene vibración alta que va a ser Jochma de Adán Kadmon. Vibración baja que va a ser Binah de Adán Kadmon. Y por el choque de estas da lugar al universo que es Malhut de Adán Kadmon. Esto es, según el planteamiento de Aryeh Kaplan, el primer árbol, el árbol primigenio. 4 dimensiones. Ahora, el nivel de energía de ambos aspectos, masculino y femenino, era muy alto. Todavía en esta dimensión, Adán Kadmon, la fuerza de ambas vibraciones, ahora transformado por su choque en energía, es muy alta. Y al ser tan alta, va a sobrepotenciar. Esta sobrepotencia va a tener que ser organizada por lo femenino. Ahora a modo de energía. Y lo femenino como energía puede hacer lo mismo que hace lo femenino como vibración. Totalmente. Lo que como energía ahora tiene que organizar y limitar. De hecho, la energía femenina, hablamos ahora a partir de este momento solamente de energía, va a intentar organizar. ¿Y qué sucede? Cuando la energía masculina empieza a expandirse en el universo, en ese intento de lo femenino de organizar el flujo de esa energía, se va a dividir el masculino en 10 dimensiones. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Pasa. Lo hizo mi profesor conmigo y lo voy a hacer con usted. Los libros de Kabbalah, cada autor tiene una línea de pensamiento. Todos comparten la misma base, ¿ok? Las mismas bases. Pero hay ciertos puntos donde a veces el lector, o bueno, estos libros no son para lectores, son libros para estudiantes. El estudiante puede encontrar una aparente contradicción, como en este caso. En este punto hablamos que al entrar la energía masculina con fuerza en el universo y la femenina intentar contenerlo, estos intentos dieron lugar a 10 dimensiones. Pero cuando vamos al Zohar, el Zohar dice que en este punto fueron destruidos los 7 reyes de Edom. Recuerden que el Zohar habla arquetípicamente, entonces de pronto usted está leyendo el Zohar HaKadosh y usted lee la sección de Bereshit y las secciones posteriores y usted ve que se habla de Edom y usted va a pensar que es el Edom
que habla la Torá. Ciertamente se usa de forma arquetípica para expresar una idea que es más profunda. Ahora, esos 7 es lo mismo que hablar de estos 10. Pero ¿por qué se habla de 7 y por qué en algunos libros usted va a leer solamente 7 y yo le estoy hablando de 10? Es importante que lo sepamos ahora porque el día que continúa su curso de estudio, si usted lea y estudie uno de esos textos, se le va a presentar la duda. ¿Ok? Entonces la idea es que desde ya, como decía mi profesor, pues usted tenga la respuesta para que cuando llegue ese día usted ya tiene la llave. La matriz de vibración Galgalta o Galgalta son 3. Galgalta o Keter, of Mada Dan Katmon, Pinada Dan Katmon. Son 3. ¿Ok? Estas 3, como son vibración, nunca van a entrar en nuestro universo, a menos que se transformen en energía, que es lo que sucedió cuando la vibración masculina, ahí le puse VM, y la vibración femenina, VF, chocaron. Parte de ellas, porque son vibraciones infinitas, ¿ok? Se transforman en energía. Ahora, ojo, si entraran vibraciones infinitas al universo, se los puse acá en verde más grande, universo, puse ahí la U, y ahorita va a entender por qué dentro del universo le hice una subdivisión. ¿Ve? Que le puse EMEF dentro del universo. Acá solo le puse Malhut de Adán Katmon, pero es el universo. Y le puse los 2 colores. Pero ya acá te voy definiendo. Sígueme el mapa, ¿eh? Un mapa muy antiguo. ¿Qué pasa? Si fuese que estas vibraciones masculina y femenina entraran de forma directa, sin transformarse en energía, supongamos que nunca chocaron. Bueno, si nunca hubieran chocado, nunca se hubiera creado la lámpara de oscuridad y mucho menos el universo. Así que entiéndase que si hubiese la entrada de vibraciones altas al universo, el universo sería anulado a causa de esas vibraciones. Explotaría, desaparecería. ¿Ok? El universo no desaparece gracias a que hay vibraciones que en el choque se convirtieron en energía. ¿Ok? El universo de Adán Katmon lo podemos dividir en 2, ya que vimos expansión energética masculina y vimos límite energético femenino. Y ahora lo podemos dividir en 2. Vamos a dividir. Tenemos energía masculina en el universo y energía femenina. Estas energías masculinas van a entrar, atención, en un sistema de 6 golpes o contracciones. O sea que la energía masculina va a desarrollar, ya estamos dentro del universo, 6 contracciones que la energía femenina va a contener. ¿Ok? Va a procurar restringir. Vamos acá. Ya ampliamos el universo, ya estamos en el universo ahora. Venimos bajando. ¿Qué va a suceder? Tenemos energía masculina.
Y en amarillo les coloqué como si fueran esos 6 golpes. Cada golpe, usted ve que le coloqué una línea violeta y se lo fui enumerando, el golpe y la línea. Primer golpe o primera contracción, la energía femenina del universo restringió. Pero cuando restringió, esa energía rebotó. Por eso usted ve que vuelve al masculino. Pero el masculino vuelve y intenta segundo golpe. Llega un poco más lejos. O sea, hay otra naturaleza, otra forma. La fuerza o energía femenina vuelve y restringe. Y así sucesivamente. ¿Qué va a suceder en el universo en este punto? Estos 6 golpes o contracciones, ¿qué les dije en la inducción? La Kabbalah viene de la Torah. ¿Ok? Y de hecho, todo lo infinito que habla la Kabbalah lo pudiésemos encontrar arquetípicamente en la Torah y viceversa. Ahora, estos 6 días primarios, ya les di la clave, le dije 6 días. Estos 6 golpes o contracciones primarios corresponden a esos 6 días de la creación en la Torah. Ahora bien, vamos a pensar, porque no podemos pensar que eran 6 días de forma literal, con todo lo que estamos estudiando, sobre todo si analizamos que al tercer día de la Torah en Bereshit, capítulo 1, es que son creados el sol y la luna. Entonces los 2 primeros días no existían. El Raf y gran cabalista Yehuda Leví en el siglo XI ya explicó esto. Y basándonos en su explicación, él dejó claro que no se trata de 6 días, sino etapas de autocontracción energética en el universo. ¿Ok? No en el infinito, sino ahora en el universo. Son 6 etapas que van a marcar diferentes niveles de energía masculina, porque ¿cuál es la que expande? La masculina. Pero que al enfrentarse con la energía femenina, esta que hace la restringe en 6 ocasiones. Así que vamos a ver que cada nivel va a tener una naturaleza distinta por la fuerza de empuje masculino y el grado de restricción femenina. Así que pudiésemos hablar de que cada uno de esos días, la naturaleza que entra allí en acción es distinta, es de una estirpe distinta. ¿Ok? Ese es como una pareja de esposos. Tiene 6 hijos, pero entre cada hijo cambió la forma de vida. Entre cada hijo cambió el lenguaje, la alimentación y forma de gestación. Los 6 hijos tienen el mismo ADN, pero la programación y funcionamiento de sus cuerpos y aún la estructura externa de sus cuerpos es diferente. ¿Por qué? Porque aunque la genética es la misma, la forma en la que se dio la copulación entre papá y mamá en cada caso fue diferente. ¿Verdad que sí? La ciencia lo ha confirmado, que si usted tiene un primer nene y usted no se cuidaba nadita, la genética de él y su contextura y demás no va a ser igual a la del segundo nene, donde ahora usted comía saludable y hacía ejercicio, por la programación interna que se da mediante la copulación y la gestación de la criatura. Entonces, cada freno que le dio la energía femenina del universo a la fuerza masculina del universo fue creando esos niveles, pero cada nivel pudiéramos decir con una identidad o naturaleza diferente. Y en cada caso lo hacía rebotar
hasta que llegamos al séptimo golpe. ¿Y por qué el séptimo usted no lo cuenta como golpe? Porque usted primero dijo 6. Porque cuando miramos el séptimo golpe, búsqueme allí la línea de restricción. Le puse línea de restricción, búsquela en el mapa. No hay línea. No hay. ¿Eso qué significa? Que ese séptimo intento de la fuerza masculina por expandirse en sí mismo, en el universo, ¿qué pasa? Rompe con los límites de la fuerza femenina, destruye su sistema de contención. ¿Cómo se le llama ese acontecimiento en la Kabbalah? Cuando en el universo la energía masculina, en su séptimo intento por expandir, rompe con los límites de la fuerza restrictiva femenina. Shevirat Hakelim. Y es plural, ¿eh? Y ya ve, va a haber aquí algo muy bonito. Shevirat Hakelim quiere decir la ruptura de las vasijas. Ruptura de las vasijas. ¿Por qué se produjo? Porque en este séptimo punto, el impulso masculino, la fuerza, la energía, el nivel de luz era mayor a la capacidad de la energía femenina como vasija. Era mayor. Era mayor, no lo pudo soportar, no lo pudo contener. Así que ahora toda esa luz en el universo entra con todo el ímpetu. 6 veces lo logró contener, a la séptima no pudo. Entra con todo el ímpetu. ¿Y qué va a suceder? Como rompió los límites de la fuerza femenina en el universo y la vasija no lo pudo soportar, no solo rompió eso, sino también va a pasar algo. Te dije que en las 6 contracciones previas, cada una, según las fuerzas que entraron y la manera en la que entraron en choque de contención, cada uno de esos 6 desarrolló una identidad, desarrolló una naturaleza diferente cada uno, como si fuesen inteligencias en el universo. ¿Ok? Cada uno diferentes. Pero en la séptima, cuando se rompe, aparece un problema. Porque ahora tenemos estas 7 potencias energéticas que se están desarrollando con una identidad propia, independiente a la de su matriz cósmica. Y es a estos 7 que el Zohar, cuando usted lo lee, le llama los 7 reyes de Edom. Edom, que va a venir de Adom, rojo, pero que también nos va a hablar de reyes de la guerra. Porque estas 7, al no haber contención suficiente, escucha esto, no es que no hay contención, no hay contención suficiente. Presten atención a cada concepto que uso. Empiezan a chocar entre sí. Empiezan a chocar entre sí. Porque cada vez que el femenino limitó y restringió, entró en existencia 1, entró en existencia 2, entró en existencia 3, entraron en existencia, ahora son 4, entró en existencia un quinto, entró en existencia un sexto, y el séptimo no lo pudo contener. Así que no hay control. Y ahora son como 7 personas, ejemplo,
chocando entre sí porque no hay juez, ni hay ley, ni hay parte. Aparentemente. Pero ¿qué te dije cuando estábamos en el infinito? Que nunca el femenino desaparece. Nunca. Siempre está al borde, al límite del masculino. ¿Qué va a suceder? Veamos el universo como un prisma. Piensen en un prisma. Y piensen que la energía divina es una luz única y pura que se enfoca en el prisma y a partir de él se distribuye en múltiples colores. Piénsenlo así. Es la misma luz descompuesta en diferentes tonos, diferentes vibraciones dentro de la misma energía, dentro del mismo universo. ¿Ok? ¿Qué va a pasar acá ahora? Estas diferentes energías dentro de la misma energía masculina y femenina dentro del universo empiezan a chocar, porque cuando se da el Shevirat Hakelin, también al chocar entre ellas destruyen los sistemas de contención propios del universo, sus propios límites, estos límites que les colocaron. ¿Lo ve? También se destruyen. Y de ese modo es que ellas terminan chocando. Y empiezan a chocar. ¿Qué pasó con las vibraciones? Lo mismo sucede ahora con las energías. Pero el proceso te lo estoy explicando para que sepas. Empiezan a chocar entre sí. Porque sus propios límites, al darse el Shevirat Hakelim en el punto 7, las demás rompen sus límites al sentir una existencia independiente de la matriz. Y ahora, sin límite alguno, tenemos diferentes tipos de energía chocando entre sí en el universo, y cada choque lo que va a hacer es crear más y más y más vacíos. ¿Me siguen? O más y más y más partículas de energía. Los cabalistas, cuando analizan este fenómeno y lo llevan a la Torá, o lo traen de la Torá hacia acá, como guste, orden de los factores no altera el producto, lo van a hacer llamándole la seducción de las vasijas. ¿Cómo? La seducción de las vasijas. Y vamos a ver que se trata de la seducción que hace la parte oscura de Adán. Siempre hablamos de la parte oscura de Java. Estudiando de forma organizada, nos vamos a dar cuenta que Hasatán es la parte oscura de Adán. ¿Ok? Parte oscura de Adán, Satán. ¿Qué va a pasar? Es la parte oscura de Adán la que busca seducir a Java, a Eva. ¿Qué le dice? Si comieres de este árbol, serás como los dioses. En realidad, la seducción del Satán es la energía masculina que busca ser como Dios. Energía buscando actuar como vibración. ¿Me están siguiendo? ¿Qué va a suceder? Energía buscando actuar así, pero traigámoslos al plano humano. Ser como Dios, pero si soy un fragmento. Y aquí hay que entender algo. No es que nosotros, cada uno de nosotros es Dios. No. Nosotros como unidad
no de manera individual. Como unidad conformamos a Dios. Y ni siquiera como unidad solo nosotros los humanos, no, como unidad con todo. Pero como individuo somos un fractal. ¿Ok? Importante. Conceptos claros en el estudio de la Kabbalah. Ahora, esta energía masculina se va a hundir en los sistemas de contención femenino. Quiero que nos dirijamos aquí al punto 7. Todos aquí pendientes porque hay un puntito que no les he hablado. ¿Se han dado cuenta? Explotó, chocaron entre sí. Todo el mundo perdió límite. ¿Qué pasó ahora? No hay femenino. Siempre está presente. Esta energía masculina se hundió, por decirlo de alguna manera, en el sistema de contención femenino. Lo femenino más abajo, ¿qué hizo? Lo cerró. Ustedes ven el contorno que le puse a la energía masculina aquí abajo. Arriba no tiene contorno, abajo sí. ¿Qué les quiero simbolizar allí? Ese cierre que va a ser la energía femenina. Ese cierre tiene algo, hay un concepto allí en la Kabbalah muy importante que rescatar. Porque al cerrarlo, en esencial, el sistema no contuvo, no pudo restringir en esencia acá arriba la fuerza hasta un punto. Pero aunque no pudo restringir, más abajo, en el último intento, ni siquiera vamos a llamarlo último intento, sino que hay algo en la naturaleza de lo femenino que sucede con los fragmentos de los clean, de las vasijas. ¿Ok? ¿Recuerdas que te dije que en el séptimo rompió los límites y se produjo el Shevirat Kelim? Porque los límites, los 6 límites previos también fueron rotos. Pues con los fragmentos de vasija se va a formar más abajo lo que le llamamos lipot. ¿Ok? Lo masculino quebró el sistema, pero lo femenino lo rodeó y lo cerró más abajo con una lipa, una cáscara. Y aquí vamos a aprender algo porque comercialmente o en redes muchas veces cuando hablamos de clipa se usa para nombrar el resultado de una transgresión. ¿Ok? Hiciste eso y se generó una clipa y la energía queda bloqueado su flujo. Sin embargo, yo quiero que ustedes me respondan dentro de todo el tiempo que tienen relacionándose con conceptos de Kabbalah, si consideran que la clipa es buena o es mala, según lo que hasta ahora han entendido. Escríbanme allí. Vamos a trabajar con eso. Uno, dos, tres, cuatro, cuando llegue a 7, 5, 6, 7. Dice mala, creo que es necesario, depende de su contenido. Otro dice necesario, yo creo que depende del contexto. Bien. Otro dice buena, perfecto. La clipa, ¿qué va a hacer en este punto en el universo? Aquí se crea la clipa en el universo. ¿Qué va a hacer?
no va a permitir que la luz, esa fuerza masculina que se descontroló y rompió, la clipa, la cáscara, ahí se las puse en plural, clipot, la clipa, la cáscara no va a permitir que ahora esa energía en descontrol salga y se manifieste. ¿Por qué? Porque es caótica. Ya rompió las vasijas y generó un caos en el universo. Así que ahora con los fragmentos de vasijas se unen para retenerla y cerrarla por completo, de modo que no salga. Ahora, le preguntaba si la clipa era buena o mala. Realmente no es ni buena ni mala. Tampoco depende del escenario, porque ella aparece en un solo escenario para un solo propósito. ¿Cómo así? La clipa, en esencia, aquí es que nace el concepto, aquí en el universo. Y en este punto se marca qué es la clipa realmente. Ella está diseñada para proteger la luz hasta que se madure. ¿Qué tiene que madurarse? ¿La luz? No, la luz es luz, simplemente luz. Pero cuando nosotros hablamos de que se madure la luz, ¿a qué nos referimos? La vasija que la quiera contener. La vasija que la quiera capturar. Nadie se come la cáscara, se come lo que está dentro. En lo conceptual, parece ser un elemento vinculado a la transgresión y a desequilibrio, pero en realidad lo que hace la clipa es proteger una luz que si la soltamos en el universo no hay vasija para recibirla, para merecerla, para controlarla, para manejarla y por lo tanto generaría caos. A nivel psíquico generaría locura. ¿Ok? En nosotros generaría locura. Ella no es mala, tampoco es buena. Ella responde a una naturaleza de origen que la marcó el concepto para ser un reservorio, un contenedor de luz que no hay nada en existencia ahora mismo que la pueda recibir, que la pueda canalizar, que la pueda moldear. ¿Por qué decimos que la clipo es mala? Porque no sabemos qué es luz, ignoramos qué es luz. Ignoramos, perdón, que es energía femenina, conteniendo, ocultando. Entonces le llamamos a la cáscara, que es lo que vemos, la coraza, con lo que chocamos cuando intentamos acceder a ella, a eso le llamamos mal. Origen del mal en el universo, acá. ¿Entendieron? Porque es ahí que van a hacer el concepto. Ahora, muy importante, en la Kabbalah entendemos que al final todo Gamsule Toba, todo obra para bien, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa acá? El Sipsun Aleph, ¿por qué salió bien? Vamos a la primera gráfica. Todo chévere, el infinito, aquí arranca el problema. Pero ¿por qué usted me dice problema si al final salió bien? Salió bien porque empezó mal. Empezó con una contradicción de vibraciones. Mire todo ese revolú. Esa es una pelea de marido y mujer. Es una pelea de novios. Mire ese revolú. Al final se creó un vacío y vino otro problema. El reemplazo del novio.
Ese salió tan peor que vino otro. Y como no se había sanado, fue peor el asunto y salieron 6. Y un séptimo que te mandó al psiquiatra porque parecía espiritual. Pero sanaste. Con los pedazos. Resurgiste de las cenizas. ¿Lo entendiste ahora? Mira, suena chistoso, pero ves que sí aplica. Aplica, se da en nosotros. Al final resurgiste de las cenizas. 7 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. Así que estás en el punto de las clipots. Vamos bien. Ahora, nosotros vemos lo malo. Ya nos vamos. Vemos lo malo porque nuestra visión es limitada. Es una visión a corto plazo. ¿Okay? Por eso hay que ir entrenando el sentido de la visión a todos los niveles. Porque cuando miramos a largo plazo, lo que yo le llamo una visión de largo alcance, nos vamos a dar cuenta que es bueno, ¿sí? Porque las clipots en sí, si se soltara todo lo que nosotros queremos, porque todo lo que queremos, si no hemos recibido, hablando ahora en el plano humano, exacto, Ángel, si se soltara todo lo que nosotros queremos, está contenido en las clipots, entonces, ¿qué pasaría? Shevirat Hakelim. Porque no es soltar por soltar, no es desatar por desatar, yo desato, no. Tiene que haber un entrenamiento mental en la vasija. Y lo mismo pasa en el universo. El universo no suelta nada a sí mismo para manifestarse que sí mismo no tenga la capacidad de contener. Y lo mismo sucede en nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a cuidar. Y la Kabbalah va por allí porque hablamos de que Kabbalah es recepción, ¿verdad? Recibir. ¿Con qué recibimos? Con el aspecto femenino. Entonces tenemos que aprender a cuidar nuestro aspecto femenino, porque nuestro aspecto femenino es nuestro sistema de contención energética. No conviene ningún tipo de información que nos rompa. Hablando desde la Cábala, ninguna información que rompa la vasija es conveniente. Y a veces de pronto en esta era tan moderna estamos estudiando y lo hacemos quizá con un poco de dinamismo, sobre todo los espacios que no son dirigidos por un rabino o un anciano cabalista judío, eh, sino por personas que se han entregado al estudio. Son muy dinámicos y tienen como ese sazón de la fe convencional. La gente dice, lo suelto, no lo suelto, te rompo, no te rompo, lo digo, no lo digo. No, no, realmente lo que me rompa no me conviene. Lo que me rompa no me conviene. Tengo que saber lo que tengo que saber cuando lo tengo que saber para lo que lo tengo que saber. Porque yo tengo que ser lo que tengo que ser cuando tenga que serlo, con quien tenga que serlo, hasta donde tenga que serlo, para lo que tenga que serlo. Y cuando lo sea, entonces me encontraré haciendo lo que tengo que hacer, con quien lo tengo que hacer, cuando lo tengo que hacer, para lo que lo tenga que hacer. That's it. Así de sencillo. Shevirat Hakelim, la estructura de la vasija en el universo, aparece porque la luz que había era tan fuerte. Te lo acabé de explicar. Serán como qué? Como dioses. De vuelta al origen. La luz que había era tan fuerte que quería volver a la matriz como vibración. Y aquí viene algo con el conocimiento. Hay gente que alcanza tanto conocimiento y tanta conexión y le empieza a hallar sentido a todo lo que en su vida le tiene que hallar sentido y por tanto a lo que le rodea. Empieza a anhelar la muerte y no por depresión, sino es que ya entendí. Y el problema es que al entender duele más. Lo dijo Shlomo, lo dijo Salomón. Se sufre más, se sufre doble.
porque es una doble vida. Conozco el efecto y conozco la causa, conozco la raíz y conozco las ramas del árbol con sus respectivos frutos. El hombre y la mujer que se dedica a este sendero sufre mucho de eso, sobre todo la gente que enseña, y a veces puede ser confundido con depresión. Pero es un deseo. Ahora, ese deseo hay que tener mucho cuidado. Es bueno que usted lo sepa porque usted está estudiando y va a ir profundizando y se va a ir encontrando con respuestas macrocósmicas y microcósmicas. Nosotros estamos acá para iluminar, ni siquiera para crear luz. Estamos acá para iluminar. Solo tenemos que romper las clip-ups, las cáscaras, si estamos preparados para manejar la energía, la luz que allí se contiene. Tenemos que aprender a transformar las clip-ups en clics, en recipientes. Las cáscaras se deben transformar en vasijas. No destruir las vasijas con la luz que las cáscaras ocultan. ¿Sabe por qué? Porque la cáscara se conforma de pedacitos de vasijas rotas. De hecho, de eso está hecho la cáscara. Los 6 contenedores que rompió, luego se unieron. Por eso es que cuando nos exponemos a ciertas experiencias y no estamos listos y se crea un trauma, y no reparamos el trauma porque insistimos en seguir sin sanar, los pedacitos que se van creando por toda esa fragmentación del alma, luego se unen y crean estructuras o fortalezas mentales que impiden que se pueda disfrutar ya no solo de lo que se anhela, sino de un montón de cosas más. Y ahí la persona tiene que empezar un proceso de sanación. Y el proceso de sanación, ¿qué es? Vivir con conciencia. Entonces empieza a tomar conciencia y en la medida que va tomando conciencia, porciones de esa luz retenida empiezan a salir. Empiezan a salir. Empiezan a salir. Ese es el viaje del alma. ¿Por qué es el viaje del alma? Porque nosotros somos los fractales cósmicos que se crearon de esos choques. Pero calma, llegaremos allá para entender. Por lo tanto, hay que entender que en nosotros reside ese mal. Ese mal, entre comillas, ilusión de mal, está en nosotros. A eso es a lo que nos referimos en esencia. Ven que ya no es algo tanto moralista. Vamos ubicando las cosas. Entonces, puntos finales para que podamos ir cerrando. Puntos finales. Las vibraciones en contradicción desarrollaron una complementación, se volvieron complementarias hasta un punto de no retorno donde se autocontrajeron y explotó y se volvió energía. ¿Verdad? Estoy en el resumen. La energía masculina entonces no se mantuvo en suficiente armonía con la femenina y rompió todo el sistema de contención femenino, creando el mal y las clipotas. 3. El mal, lo acabo de explicar, no es la clipa, no es la cáscara. El mal es la falta de fuerza en el clip para poder merecer, para poder recibir, para poder manejar la luz de la clip. Y esa falta de fuerza, ¿cómo yo la traduzco en un ser humano? Ignorancia. Entonces, el mal, ¿qué es? La ignorancia. ¿Vio? Estamos estudiando Kabbalah. El mal no está en la clipa, no está en la clipa, no está en la cáscara, está en la vasija, o sea, nosotros. Porque es ignorancia, es falta de, al no estarse preparado para capturar esa luz. Pero aún así exponerse.
Por eso hay que ir gradual. El concepto se fue tergiversando hasta el punto que Clipá hoy día se aplica para transgresiones, pero en esencia la Clipá solo mantiene contenida la energía, la luz, la fuerza, la información, porque hablar de energía o de luz es hablar de información, que no está lista para revelarse, porque no hay clip. Por allí vi a mi querido Bolívar, creo que lo vi hace un rato. Hay una contradicción que cuando estudiamos en el Talmud y estudiamos de la sabiduría de la Kabbalah, encontramos una contradicción hecha a Yeshua. A Yeshua, el Mecubal, el cabalista y rabino del primer siglo, ¿sí? No estamos hablando de otro colega creado por Roma. Hay una contradicción que se le hace a él, y no solo a él como cabalista, también se le hace a grandes sabios como lo es Joseph de la Reina, que de hecho este gran cabalista casi se vuelve loco por allá por el siglo XV, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se le hace esa crítica a estos sabios? Puntualmente a Yeshua. Bueno, como cabalista tomó información contenida en la clipa cósmica y la reveló. Le fue revelada a sí mismo, perfecto, pero la tomó y la reveló al mundo, a la sociedad, sin que la conciencia social tuviese la capacidad de contener esa cosa. ¿Y qué pasa? El mismo sistema, ¿qué va a hacer? Con los pedazos de todas esas vasijas que se rompieron, se crea una clipa. Allí nace luego lo que vemos entre comillas iglesia, la Santa Inquisición y todo el caos que hay hoy. Pero ojo, alguien trajo la información y la soltó a destiempo. Y ahí está la crítica. No solo pasó con él, pasó con grandes sabios. Siempre, siempre los mensajeros que traen mucha información del mundo de arriba van a ser condenados por el sistema que no tiene vasija para sostener esa información. Y se va a crear una revuelta hacia atrás y al final pues termina golpeando a la propia fuente. Ahora, en la próxima clase nosotros vamos a entrar para entender a través de este ejemplo que quiero que medites en el Sitzumbet, porque todo este despelote en el que quedamos ahora en el universo, energía restringida, energía chocando entre sí, pedacitos por todas partes. Imagínense que agarró una vajilla y la estrelló. Bueno, estamos parados ahorita donde la vajilla universal se quebró en miles de partículas y la fuerza que estaba creando este caos está encarcelada en una clipa. O sea que hoy usted se va a dormir dejando el universo desordenado y caótico. Y no lo vamos a organizar hasta el próximo jueves. ¿Ok? ¿Qué pasa en el Sitzumbet? Para que tenga una ideita y no se duerma sin esperanza. Vamos a reorganizar, o vamos a ver, perdón, mira, estoy en modo creado. Vamos a ver la reorganización y el reequilibrio de la fuerza cósmica o universal. ¿Sí? Ahora, ahí vamos a entender que en el alma, como fractal del cosmos o del universo, encontramos el Tzimtzum Aleph y lo que luego veremos que es el Tzimtzum Bet. Es decir, nuestra alma opera como el Tzimtzum Aleph, con un deseo de luz más fuerte que la que nosotros podemos realmente manejar. Pero también con un deseo de equilibrio, de orden, que es lo que nos va a hablar el Bet. Pero ahí lo veremos.
Aplicación a la vida, que me parece que este estudio de Kabbalah, porque ahorita podemos decir que estamos estudiando Kabbalah, no conceptos de Kabbalah. Ahora estamos estudiando Kabbalah. Pero vamos a llevar a la parte dinámica y práctica o aplicativa. El Sipsun Aleph, a nivel macrocósmico, es producto de ¿qué? Un masculino que no pensó en su femenino. Y un femenino que no pensó en lo masculino, aunque perseguían el mismo objetivo. Pero estamos hablando de que eran parte de un todo, era un mismo ser. Pero los dos aspectos que conformaban o conforman ese mismo ser, las dos vibraciones que los conforman estaban contrapuestas. Y esa contraposición es lo que da lugar a un universo, pero sin equilibrio y sin conciencia. Hasta este punto el universo está sin equilibrio y sin conciencia. ¿Por qué? Porque ambas fuerzas vibracionales, a partir de las cuales nacieron esas energías, estaban cada una enfocada en sí misma. Y cuando hablamos de que no hay conciencia, es a raíz de esa contraposición. No hay conciencia porque cada cual con lo suyo. Y uno, por buscar lo suyo, restringió tanto al otro que lo hizo estallar. Y el otro, por buscar tanto lo suyo, cuando estalló, rompió al otro. Para que haya conciencia hay que saber oscilar un poquito de una vibración y un poquito de la otra. Vamos a ver en el Bet cómo nace el Da'at. Y eso sé que te va a ayudar a la parte práctica, porque entendemos la operación del infinito, del universo, y entonces vamos a comprender la operación de nosotros, de nuestros ser. Porque el Da'at no viene a menos que haya una sana copulación. Y Da'at es conciencia, conocimiento, Espíritu Santo, Shekinah, whatever. Ahora bien, un dato que quiero que lo anoten y lo guarden. En el Sipsun Aleph, las energías que convergen en el Sipsun Aleph, en los textos, cuando usted los estudie, todas las energías de la primera autocontracción están representadas por las vocales o nekudot hebreas. Vocales o nekudot, te voy a poner una imagen en la próxima clase para que las tomes, te lo voy a mandar al grupo de estudio, son puntos y líneas, ¿ok? Déjame enviar. Estos puntos y líneas, en esencia, ¿qué son? ¿Qué son? No son letras. Quiero que entiendas que no son letras. Estos puntos y líneas son en esencia formas o figuras geométricas. Formas o figuras geométricas. Ahí las puedes ver en tu chat. Estas formas o figuras geométricas, ¿qué nos dicen? Todo lo que hemos visto de las energías en el Sipsun Aleph es básicamente geometría. Geometría. En el curso de geometría sagrada lo vas a conectar. Pero parte del Sipsun Aleph es geometría. Ahora,
En el Sipsum Bet vamos a ver entonces las letras hebreas. ¿Ok? En el Aleph, las energías se representan con las vocales, pero en el Bet con las letras. ¿Ok? Es con las letras. Y las letras como tal, las letras hebreas, van a ser vasijas de contención de energía. Es decir, todas las luces masculinas o movimiento energético de la potencia masculina que vimos en el Sipsum Aleph va a ser vocales. Y las vocales son el alma de las letras. Ahora, las letras, ¿cómo nacen? Las letras no nacen por escritura. A lo largo de la historia vemos que las letras proceden de tallado. Se talla en la roca. ¿Ok? Ahora, se perfora la roca, se perfora la piedra y se graba. En hebreo la palabra grabar es hakak. Hakak. Fíjate que hace el sonido como cuando vas grabando, tallando. Entonces, ahí hay un principio de Kabbalah muy bonito, que lo entenderemos más a profundidad en el Bet, pero para que sepas ese detalle. No es escritura, sino grabado en piedra. Por lo tanto, si hablamos de que las letras son grabados, al grabar se crea materia, porque la materia es la propia roca. Al grabar se crea vacío en la roca. ¿Me están siguiendo? El surco que se crea en la roca, que es vacío de la misma materia. Estoy sacando materia de la roca para darle una forma en vacío. Una letra entonces no es materia, sino es sacar materia. La letra es según la forma del vacío. Por eso es un recipiente que contiene un concepto. Entender una letra es entender una forma de vacío. Y entender palabras es entender cómo diferentes vacíos o formas de vacío se correlacionan. Ahora, nosotros en el universo somos una letra. Pero la letra que nosotros somos en el universo es según nuestro vacío. No comunicamos de lo que nos llenamos, comunicamos de lo que nos vaciamos. Buenas noches.